Camaradas, compañeros, correligionarios, ¿cómo les va? Espero que se escuche bien porque hay un poco de viento acá en el campo. Tengan buenas tardes. Hoy un día difícil, ¿no? Porque están ocurriendo muchos hechos de inseguridad en Salto y se está cerrando una campaña política eh, entre el barro, entre la falta de propuestas y entre una ola de hechos de inseguridad que no es normal que se viva en la zona. Entonces, a mí me parecería interesante, desde este lugar, que es chiquito y todo lo que quieran, reflexionar acerca de estas cuestiones precisamente para llamar a la reflexión. O sea, uno reflexiona porque llama a la reflexión, ¿no? No es que uno deja de hacer lo que pide que otros hagan. Y digo, en el momento difícil que se vive en Salto, con respecto a la cuestión de inseguridad y sin lavarnos las manos, ¿no? De decir, hace política con la inseguridad, o tanto que lo puedan señalar a mí, a cualquiera que se lo señale, que trate de hacer política con la inseguridad, como si no fuera una cuestión política. Digo, llamo a reflexionar acerca de no tener miedo de hablar de esta cuestión de esta manera. Ver a la inseguridad como una cuestión política, ¿no? Y dentro de esa reflexión, digo, tenemos una autoridad, el intendente municipal, Ricardo Alessandro, y su hijo, el secretario Camilo Alessandro, que aparentemente cuando nos transmiten las cosas, pareciera que pueden hacer todo de taquito, ¿no? Tratan de mostrarle a la sociedad que ellos pueden hacer todo de taquito y que nadie va a venir a hacer las cosas mejores que ellos. En primera medida, decirle a la sociedad que si se van a conformar con eso, estamos muertos. Ya perdimos antes de empezar la pelea. Pero en segunda ocasión, llamando a la reflexión, ¿no? En qué pensar, digo, respecto a la pobre gente, a las víctimas de estos hechos delictivos que están viviendo esta situación, digo, reflexionar desde el punto de vista de pensar y ver cómo en realidad quienes gobiernan, el cura, Camilo, y los alcahuetes que tienen alrededor, cómo en realidad de lo único que tienen el manejo total es del telepasillo berreta de la política, ¿viste? El conventillo político, manejar bien la tropa de militantes nuevos, ¿viste? Chicas que están en algunas direcciones y demás, y no pasa de ahí. Se ve claramente, con respecto a los hechos de inseguridad, no solo que no existe una política clara de seguridad, no solo que hay un vacío en cuanto al accionar en el área de seguridad, sino que además, y también es parte de la reflexión, cómo se nota que en definitiva hay una realidad que nunca dicen y es que no pueden manejar nada. Que en realidad es vivir en una ficción cuando creemos que la saben todas y que ellos pueden manejar las situaciones porque tienen experiencia y demás, y claramente, ¿sí? Queda bien en evidencia que hay cuestiones que no la pueden manejar. Entonces, dentro de esa reflexión, yo invito a la gente a pensar si estos hechos dramáticos, ¿sí? Con la poca falta de propuesta que hay respecto a la seguridad en Salto, pero con la poca falta de política, no solo de propuesta que existen, desde el oficialismo, ¿sí? Yo digo a la gente, la invito a reflexionar, a decir, ¿por qué no dar una oportunidad? ¿Por qué no pensar como verdaderamente a las cosas como son? Y las cosas tienen fecha de caducidad. Entonces, en algún punto, creo que un balneario abandonado, eh, vecinos inundados que no tienen respuestas, vecinos a los que los asaltan o les roban en sus casas, en moto, se llevan un televisor a plena luz del día, que pasen todas estas cosas típicas de lugares que
a los cuales Salto no se asimilaba, ¿sí? Son cosas que nos tienen que permitir reflexionar, reflexionar acerca de si queremos esto de verdad para nosotros y para nuestros hijos. Reflexionar acerca de si estos tipos pueden hacer algo de verdad con respecto a la cuestión de la seguridad. Si tienen la iniciativa, pero además si tienen lo que hace falta, que es conocimiento y obviamente también son huevos, pero sobre todo es política, ¿sí? Porque estamos hablando del Estado, no estamos hablando de cómo hacer seguridad en una sociedad de fomento. Por lo cual es una responsabilidad que deberían asumir de una manera en que no lo hacen. Entonces, yo no sé si estas cosas servirán para poder utilizar las urnas como un medio de descargar nuestra bronca. Entiendo a la gente y entiendo que la crítica frente a la política no es solamente al oficialismo, sino en la oposición, que está repleta de cachivaches, ¿sí? Que no establecen propuestas y que en definitiva terminan siendo exactamente igual al oficialismo y no se terminan interesando por las necesidades básicas que tiene un pueblo. Ustedes recordarán que cuando hicimos la nota con Dordoni yo hablé de la conurbanización de Salto. Bueno, no hace falta dar una gran retórica ni tener discursos de prerrogativas muy pensadas y demás para darse cuenta que está comprobado, ¿no? Está comprobado el barro que queda en los barrios y la situación que viven en los barrios cada vez que llueve. Está comprobado con estos hechos de inseguridad. Y lo que más me queda de todo esto, por más que la comprobación esté, es invitar a quien sea, ¿no? Y no importa el color político que tenga, a reflexionar acerca de esta cuestión. ¿Le pasaría a cualquiera que tenga bajo su responsabilidad la administración de nuestro pueblo? Esto que los delincuentes tengan la tierra tan libre para robar, ¿sí? ¿Le pasaría a cualquiera? ¿No hay nadie que se pueda hacer cargo de esta situación? Yo creo que si la gente llega a esa reflexión, estamos fritos, y creo que también parte de nuestra voluntad como ciudadanos preguntarnos qué carajo estamos haciendo con el gobierno que tenemos. Muchas de las cosas que nosotros fuimos hablando desde que yo inicié el canal tienen que ver con esto, ¿no? Cuán distinto sería una justicia local y que cuya autoridad que va a recibir el instar del pueblo, el pueblo sea su vecino y por ende el destinatario primario, ¿sí? De lo que se ejecute tanto en el órgano legislativo como en el órgano ejecutivo, pero también en este caso judicial, si pudiéramos tener una justicia autónoma, ¿no? Como se proponen en los movimientos autonómicos municipalistas. Digo, cómo todo tiene que ver con todo y cómo si ningún político hace reflexiones acerca de estas cosas, no solo los oficialistas, cómo le importa tres pitos estas cuestiones, ¿no? Porque en derecho penal, que es la cuestión que tiene que ver con la inseguridad, y explico por qué, porque no solamente son los delitos que se publican en las redes y que quedan por afuera del parte policial que no se entrega, como se hace generalmente en los regímenes, ya no solo autoritarios, sino directamente en las dictaduras. No solo que no tenés el parte policial que te va a hablar de las denuncias que se radicaron, sino que además no tenemos los datos acerca de la enorme cantidad de gente que no denuncia hechos delictivos. Y eso es por un descreimiento que hay sobre el sistema judicial, pero sobre nuestros políticos y sobre nuestra policía y nuestra seguridad que tienen nuestros ciudadanos. Entonces, y esto es un problema. ¿Y por qué? Por lo que yo decía respecto a la cuestión del derecho penal. En derecho penal existen diferentes tipos de delito y se encuadran dentro de diferentes ópticas.
En este caso, cuando hablamos de hurtos y de robos, estamos hablando de instancias penales que dependen de una instancia privada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Exactamente es así. Acciones penales, no instancia, perdón. Acciones penales que van a depender de la instancia privada, porque hay acciones penales que son públicas. Y el juez, el fiscal, inicia la investigación de oficio. Cuando existe un hurto y un robo, al no llevarse a cabo la denuncia, es precisamente que el proceso penal que necesitamos que se ponga en funcionamiento cada vez que ocurre uno de estos acontecimientos no empieza a tener movimiento. Entonces es como si las cosas no pasaran. Entonces, esa instancia privada que debe denunciar, en muchos casos, no hace la denuncia y no solo entonces vamos a tener la falta de publicidad acerca de los acontecimientos que sí son denunciados, sino que además tenemos a gente que no denuncia y precisamente gente que tampoco se ve cuidada por el Estado, como diciendo a vos cuando te pase algo tenés que hacer la denuncia porque nos sirve para tener un panorama de la estadística del delito, para poder perseguir al delincuente hasta abajo de la cama y demás. Bueno, no es un trabajo que hace el Estado, no es un trabajo que hace la oposición, entonces también ocurre esto. Entonces me queda decir si el domingo, por más que haya candidatos de la oposición que no nos gusten y que esperamos que tengan propuestas y que hablen de estas cuestiones de una manera distinta como lo venían haciendo y demás, digo, si no existe la posibilidad de poder dar un mensaje, ¿sí?, a las autoridades, al oficialismo, al cura y a Camilo, y que entiendan que hay un pueblo que está con bronca. Y hay un pueblo que está enojado y que no está contento con la situación que se vive. Yo creo que todas las elecciones son una posibilidad para expresarnos de esta manera. Invito a la reflexión, a que podamos hacer que este domingo sea uno de estos casos, en donde podamos expresar, más allá de nuestras ideologías, más allá de nuestros requerimientos para el pueblo, expresar nuestra bronca frente al abandono que tenemos del Estado municipal. Bueno, en breve nos volvemos a encontrar, camaradas, compañeros y correligionarios, sobre todo para empezar a cubrir los acontecimientos políticos que van a tener que ver más que nada con la cuestión electoral. Muchas gracias.